Buenas noches, mi nombre es Carla Narváez, soy de Quito, Ecuador y soy estudiante de la comunidad FADLA del programa de experto en educación virtual de la Fraternidad Aquarius. El tema que yo escogí es B-Learning o Blended Learning por motivos personales, debido a que es una nueva metodología, es un nuevo programa de educación que yo estoy tratando de implementar cada vez más en mis clases de la universidad, en mis clases presenciales. Pero, ¿cómo surge? ¿Cuáles son los antecedentes de este nuevo programa de educación? Pues el surgimiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, que conocemos como TICs o TIC, están cambiando cada vez los paradigmas, los paradigmas de la educación. Entonces, en la actualidad nos encontramos con este nuevo término, Blended Learning o B-Learning, el cual ha generado que se deje de pensar en el Internet como una simple herramienta, un recurso que se utiliza para la búsqueda de información por parte de los alumnos y de los docentes, ¿ya? Pero, ¿qué es el B-Learning? ¿Cuál es la definición de B-Learning o Blended Learning, ¿ya? Es simplemente un aprendizaje combinado, ¿ya? Es un programa de educación que combina los medios digitales en línea con los métodos tradicionales del aula, ¿ya? Entonces, requiere la presencia física del maestro y del estudiante, ¿ya? Entonces, con un elemento de control por parte del estudiante en cuanto al tiempo, al lugar, al camino o al ritmo, ¿ya? Entonces, los estudiantes, ¿en qué consiste? Los estudiantes asisten a la escuela con un maestro presente, ¿ya? Entonces, hay prácticas presenciales que se combinan con las actividades mediadas por computadora en cuanto a contenido y en cuanto a entrega. Entonces, así es más o menos cómo funciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gráfico donde se presenta un modelo justamente de cómo funciona el Blended Learning, este tipo de metodología o este nuevo programa de educación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las clases presenciales que se combinan con el aprendizaje colaborativo online y el aprendizaje autónomo por parte del alumno, ¿ya? Entonces, como se puede observar aquí, es un aprendizaje muy completo. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, hay diferentes modelos de B-Learning, ¿ya? Entonces, esta es una de las ventajas que tiene esta metodología, ¿no? Por ejemplo, el conductor cara a cara. Entonces, ¿en qué consiste esto? El profesor impulsa la instrucción y aumenta con herramientas digitales, ¿ya? Entonces, es más un modelo que tiende a ser un poco más presencial, pero sí tiene su componente también de distancia, ¿ya? El segundo es la rotación. Entonces, los estudiantes en este modelo de rotación pasan por un horario de estudio en línea independiente y también tienen un horario cara a cara en el aula, ¿ya? El tercero, que se conoce como flex, ¿ya? Es que la mayor parte del plan de estudio se entrega a través de una plataforma digital, ¿ya? Que puede ser Moodle, por ejemplo, y los profesores, ¿qué es lo que pasa? Están disponibles para consulta, para que los alumnos, si tienen dudas, se acerquen y puedan tener un apoyo cara a cara. Luego contamos con los laboratorios, ¿ya? ¿Y qué son los laboratorios? Que todo el plan de estudio se entrega a través de una plataforma digital, que puede ser, por ejemplo, Moodle, pero en una ubicación física coherente. Entonces, los estudiantes generalmente en este modelo toman clases tradicionales en este modelo también, ¿ya? También tenemos la automezcla, en donde los estudiantes eligen aumentar su aprendizaje tradicional con el trabajo del curso en línea, ¿ya? Y el conductor en línea, que es el último modelo que tenemos de B-Learning, dice que se trata pues de que los estudiantes completan un curso a través de una plataforma en línea, que vuelvo y repito, puede ser Moodle, que es el que estamos usando en la universidad, ¿ya? Y puede ser con posibles revisiones de los maestros, ¿no? Entonces, completan el curso con posibles revisiones de los maestros. Entonces, el plan de estudios y la enseñanza se imparten a través de la plataforma digital, ¿ya?
y hay reuniones presenciales que se programan o se ponen a disposición si es que es necesario, pero este programa, el último de conductor en línea, es más online, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar sobre las ventajas de este programa del B-Learning. Vamos a hablar ahorita de las ventajas y de las desventajas. Entonces, antes de explicar las ventajas y las desventajas, ¿ya? Esta modalidad de aprendizaje mezclado ya nos permite combinar los elementos positivos de la modalidad virtual con los de la modalidad presencial, ¿ya? Pero no basta solo con incorporar estos recursos para poder obtener un aprendizaje eficaz, ¿ya? Sino que es necesario poner estos recursos en función de un modelo pedagógico. Siempre el docente tiene que tener un modelo pedagógico en mente, ¿ya? Que se adapte, ¿ya? Y ¿cuál es el objetivo? El objetivo o el centro, digamos, fundamental de este modelo pedagógico siempre tiene que ser el estudiante, ¿ya? Entonces, debe estar centrado fundamentalmente en la actividad del estudiante, es decir, el estudiante tiene que realizar la mayor cantidad de actividades porque él es el que está aprendiendo, ¿ya? Y el profesor se convierte en una guía en este proceso del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a explicar las ventajas del B-Learning, ¿ya? Este modelo pedagógico tiene muchas ventajas, por eso es que me gusta y me atrae tanto, ¿no? Este blended learning supuestamente es más eficaz que las clases cara a cara, ¿ya? O que solo son en línea. O sea, tiene más ventajas que solamente las clases presenciales o que solamente las clases virtuales. Entonces, como es una combinación de ambas, tiene muchas más ventajas. Entonces, los métodos del B-Learning o del blended learning, ¿ya? Pueden resultar en un alto rendimiento de los estudiantes. ¿Cómo? Mediante la combinación de la instrucción digital y la instrucción cara a cara presencial. Entonces, con esta combinación los estudiantes pueden trabajar por sí solos también conceptos que liberan a los maestros para poder ayudar a los alumnos que puedan necesitar más la atención individualizada. Entonces, siempre vamos a tener los alumnos que son un poco más independientes y que captan a cosas mucho más rápido, conceptos más rápidos, ¿ya? Y adquieren la información mucho más rápidamente. Entonces, de esta forma, nosotros nos liberamos digamos, por así decirlo, de tener que abarcar a todos los alumnos, ¿ya? Y podemos enfocarnos en los que realmente necesitan nuestra ayuda, ¿ya? También, como segunda ventaja es que se ha comprobado que el uso de las TICs, ¿ya? De las tecnologías de información y comunicación, mejora la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje. ¿Por qué razón? Por dos razones. Porque al incorporar tecnología de la información en los proyectos de las clases, la comunicación entre los maestros y los alumnos a tiempo parcial ha mejorado mucho. Y además que los alumnos, como dijimos a un inicio, ahora son más nativos digitales, pues ahora los alumnos se motivan y aprenden de una manera más rápida, aprenden más rápidamente a través de la educación digital. Entonces, que es mucho más motivante para ellos que estar sentados en un aula, escuchando a un profesor hablar y hablar y hablar, ¿ya? El B-Learning también, como tercera ventaja, tiene el potencial de reducir mucho los gastos educativos. ¿Por qué? Porque se pone en las aulas en un espacio en línea, ¿ya? Entonces, con eso ya se ahorra mucho porque no tenemos que estar buscando infraestructura y además que reemplaza a los libros de texto, los típicos de la educación tradicional, con dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en la universidad, yo que estoy dando ahorita clases de inglés, ya no estamos utilizando para nada los libros físicos, estamos solamente utilizando los libros virtuales, ¿ya? Libros en línea. Entonces, eso también es un ahorro enorme en papel también y en gastar en libros, y en las plataformas virtuales son mucho más económicas que los libros,
¿ya? Y son mucho más completas, ¿ya? ¿Qué otra ventaja tiene el B-Learning? También que permite una educación personalizada. ¿Cómo? Que permite que todos los alumnos trabajen a su ritmo, porque unos son más rápidos, otros son más lentos. Entonces, aquí con esta metodología de educación, nosotros nos aseguramos que todos los alumnos entiendan completamente los nuevos conceptos antes de seguir adelante, ¿ya? Flexibilidad, esa es otra ventaja. ¿A qué se refiere con flexibilidad? Flexibilidad es que permite actividades asincrónicas. ¿Y qué son actividades asincrónicas? Que no son online, es decir, son actividades que están en la plataforma y de esta manera el estudiante va avanzando a su ritmo. ¿Por qué? Porque el estudiante va a acceder a la plataforma en el momento en que desee y que pueda también. Entonces ahí puede avanzar a su ritmo, aprender a su ritmo. Y el estudiante va a leer y releer si es que es necesario los contenidos que están colocados en la plataforma. De esa manera el estudiante va a ser quien defina cuándo esté listo para apropiarse de esos contenidos y pueda construir conocimiento. Claro, ¿de qué manera construir conocimiento? Porque todos los estudiantes vienen con un conocimiento previo. Entonces, al acceder a la información que le está brindando el guía o el docente, los estudiantes, claro, van haciendo conexiones en su cerebro y van construyendo conocimiento, que es la teoría del aprendizaje que se conoce como constructivismo. Entonces, cada alumno va a construir su conocimiento, ¿ya? Movilidad, esa es otra ventaja. ¿Qué se refiere con movilidad? ¿Por qué? Porque se eliminan barreras territoriales y de tiempo. Es decir, nosotros tenemos estudiantes que están, por ejemplo, en otros lugares, ¿ya? Y que pueden inclusive estar inclusive en otro horario, porque pueden estar en otra parte del mundo. Entonces también se rompen esas barreras de tiempo y de horario, ¿ya? Ampliación de cobertura, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede llegar a atender, ayudar a una mayor cantidad de estudiantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el aula presencial nosotros tenemos muchas veces un límite por espacio, ¿no? Solo podemos tener un máximo de entre 25 o 30 alumnos. En cambio, aquí con este aprendizaje de Blended Learning, nosotros podemos llegar a ayudar a un mayor número de estudiantes y eso es mucho mejor. ¿Qué más? Eficacia. Entonces, ¿por qué eficacia? Porque el alumno dirige su aprendizaje, porque el alumno es el que accede a la plataforma en el momento que puede y quiere, ¿ya? Y dado que el alumno dirige su aprendizaje, es predecible que este aprendizaje sea significativo. Es decir, el momento que el alumno se apropia de ese aprendizaje y adquiere conocimientos, entonces va a ser mucho más significativo porque el alumno va a adquirir conocimientos que sean conocimientos que sean útiles para ellos, ya para su vida diaria. Diversidad de presentación de contenidos, o sea, dada la posibilidad de que podemos colgar información diversa en la plataforma, por ejemplo, en la plataforma Moodle, que yo utilizo mucho, esto permite que los alumnos se apropien del conocimiento según sus propias preferencias, ¿ya? ¿Y cómo? Leyendo, viendo y haciendo, ¿ya? Porque no solamente tienen que leer, sino también hacer, se aprende haciendo. Entonces, leyendo qué cosas, presentaciones y documentos que pueden haber ahí. Viendo qué cosas, videos que yo les puedo colgar ahí, videos que complementen su aprendizaje. Y haciendo con las simulaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante también. ¿Ya? Actualización. ¿A qué se refiere este tema de la actualización? La actualización se refiere a que la información y las actividades son diseñadas en la plataforma y que son fácilmente actualizables. O sea, yo puedo actualizar esta información cada vez que tenemos clases, o sea, cada vez que pasa el semestre o el año lectivo. Entonces, podemos actualizar. Eso es importante. Y la última ventaja, que es la interacción. Entonces, si bien las plataformas educativas tienen herramientas de comunicación bien definidas, por ejemplo, tenemos los chats, los foros, etcétera, y con bondades reconocidas, ya sabemos cuáles son las ventajas de los chats y de los foros. Es cierto que en algunas oportunidades es necesario interactuar
con los tutores de manera presencial, y esta modalidad nos permite hacer esto, ¿ya? Entonces puedo interactuar yo con el tutor, no es solamente todo a través de la virtualidad, ¿ya? Entonces, estas son las ventajas que se presentan con esta metodología. Ahora vamos a hablar de las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del B-Learning? Siempre hay desventajas, pero son menos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Por ejemplo, la brecha entre generaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay estudiantes, potenciales estudiantes y docentes del B-Learning, ¿ya? Entonces, esto dificulta que que todos participen en este tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque parte de la población puede que no esté familiarizada con la tecnología. ¿Y a qué parte de la población me estoy refiriendo? A potenciales estudiantes, pero más a los docentes, porque los docentes como que no estamos muchas veces muy a la par con estos nativos digitales, ¿ya? Otra desventaja es que algunos estudiantes no cuentan con el equipo necesario, ¿ya? No cuentan con las conexiones adecuadas para estudiar de esta manera, y muchos inclusive no cuentan ni siquiera con computadoras. Esa es otra desventaja. Una tercera desventaja es que algunos estudiantes, muchos estudiantes están acostumbrados a la modalidad presencial y se pueden sentir desmotivados por sentir que no forman parte de un grupo al estar en la modalidad presencial, y pueden no acostumbrarse, ¿ya? También otra desventaja es que no todos los alumnos tienen la habilidad de organización de trabajo. O sea, muchos alumnos también, no todos los estudiantes de este sistema tienen las habilidades de lectoescritura o de organización de trabajo necesarias para aprender por estos medios, porque puede haber personas que no se pueden organizar de una manera eficiente. Es decir, no se ponen un horario para acceder a la plataforma, y para ellos puede ser una dificultad acceder a la plataforma porque tal vez no se hacen tiempo para poder acceder a los contenidos de la plataforma, ¿ya? También suele enfatizarse más el uso de la tecnología que el contenido, ¿ya? Y esto puede suceder si es que el objetivo del aprendizaje no se cumple a cabalidad, no está claro. Entonces nosotros como docentes tenemos que ponernos un objetivo claro en el momento de diseñar nuestras clases, porque se puede hacer demasiado énfasis en la tecnología y se deja a un lado el contenido. Entonces ese no es el objetivo, ¿ya? ¿Qué más? La implementación del aprendizaje colaborativo y la correspondiente interacción social entre los miembros de un grupo puede llevar a los estudiantes a percibir informalidad también en el proceso, ¿ya? Entonces, puede haber alumnos que, como ven que hay aprendizaje colaborativo con otros miembros del grupo, con otros alumnos, con otros compañeros, ¿ya? Y como ven que hay una interacción social, también una cierta interacción social, pueden tener la idea errónea de que existe una informalidad en este tipo de clases y lo toman muy a la ligera, ¿ya? Entonces, ¿qué más? A ver, veamos. Ya no, ya. A ver, ya se acabaron las desventajas. No, todavía no. Entonces, a ver, entre otras desventajas que también puedo mencionar, es que muchas veces el uso de las tecnologías de la grabación de conferencias puede hacer que los estudiantes se queden atrás en los materiales, ¿ya? Es decir, hay alumnos que no revisan las grabaciones por ejemplo, de las clases o del material que necesitan para cubrir ciertos contenidos. ¿Por qué? Porque en un estudio que se realizó en 4 universidades diferentes, se encontró que solo la mitad de los estudiantes ven los videos de las conferencias de forma regular, y que casi un 40% de los estudiantes ven estos videos en una sola sesión, o sea, lo hacen al apuro. Entonces, esa es otra desventaja también que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en la educación a distancia, que no todos los alumnos ven los videos, ¿ya? Por olvidarse o porque simplemente no las ven y se olvidan, o por falta de interés, puede ser, ¿ya? Y la alfabetización informática que estamos hablando aquí.
la alfabetización informática puede también ser una barrera, ya un limitante para que los estudiantes tengan acceso a los materiales del curso. Por ejemplo, porque puede ser que no sepan cómo manejar la plataforma, por ejemplo. Entonces, esto hace que la disponibilidad de un soporte técnico de alta calidad sea indispensable. ¿Para qué? Para que ayuden a estos alumnos que están perdidos y no saben cómo manejar, por ejemplo, la plataforma. Otros aspectos del aprendizaje combinado, o sea, de este B-Learning, que pueden ser también desafiantes, es el trabajo en grupo, ya debido a que puede haber dificultades, que es el último que está mencionado aquí, porque puede haber dificultades en un entorno en línea. Entonces, por ejemplo, es muy difícil también hacer trabajos en grupo, sobre todo si es que tienen que utilizar las herramientas en línea, ¿no? Entonces, eso es un limitante porque puede ser que haya personas que estén en otros lugares, ¿ya? ¿Cuáles son? A ver, este es el siguiente slide, ¿no? ¿Cuáles son los programas que aprendimos que aprendí yo, pues, en estos programas del B-Learning? Ya tenemos 3 tipos. Tenemos, por ejemplo, los simuladores web, ¿ya? ¿Qué son los simuladores web? Son simuladores de situaciones reales, ¿ya? Entonces, la simulación es una imitación de una actividad real, como por ejemplo este simulador de carreras de Fórmula 1, ¿ya? Y es realizada a través de medios digitales o de medios o de internet, ¿ya? Entonces, las limitaciones de tiempo, del espacio, de inversión, de cultura, de sincronía, etcétera, pueden ser superadas gracias a este tipo de programas que mejoran cada día más la conectividad entre los cibernautas, que se les llama, ¿no? Y permite una interacción más continua, más segura. Entonces, entre los que se puede nombrar son el FunBrain, bibliotecas virtuales, GeoGebra, ¿ya? Que son algunos de los que se mencionó aquí en el programa de FADLA, ¿no? También tenemos los metaversos, ¿ya? Y entornos 3D, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Que las personas se conectan al metaverso. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un espacio virtual tridimensional, ¿ya? Y se puede acceder mediante terminales públicas. Entonces, en este mundo digital, las personas son representadas por, como está ahí en la fotografía, son representadas por avatares o representaciones digitales del yo. Entonces, lo que hace la persona es como que meterse dentro de un personaje, ¿no? Y la interacción es en primera persona. Entonces, por ejemplo, hay un programa que se llama Snow Crash, ¿ya? Que el metaverso no es un juego, es una alternativa. Y es una alternativa, es mucho mejor que la vida real. Entonces, entre los programas que vimos también aquí en FADLA es Planeta Calypso, World Warcraft, Our World. Y también, ¿qué otro programa tenemos? Tenemos también el de proyecciones y animaciones, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Lastimosamente, nuestra educación actualmente se ha convertido en un centro de aburrimiento, ¿no? Entonces, la inclusión de las TICs permite integrar debe permitir, mejor dicho, la integración de este tipo la integración en el currículum de este tipo de tecnologías para romper la barrera de localidad y empujar a que el estudiante cumpla metas un poco más globales, es decir, que salga del aula, ¿no? Donde los protagonistas sean los mismos alumnos gracias a estos programas, ¿no? Entonces, las animaciones permiten que los alumnos ejerzan su aprendizaje individual y el aprendizaje también colaborativo, porque también están en contacto con otras personas, ¿ya? Y de manera que cumplan con un término que adquirimos aquí en el curso, que se llama la sociedad del conocimiento, y cumplan con una sociedad del conocimiento responsable. Al compartir los recursos construidos, están construyendo conocimiento que comparten con el mundo. ¿Cuáles son los ejemplos? Se llaman experiencia Discovery y museo virtual. Esos son ejemplos de animaciones o de proyecciones que se llaman, ¿no? Entonces, ¿qué se puede concluir con este programa, con esta metodología de B-Learning? ¿Ya? Pues que todos los cambios que se han originado últimamente, o sea, las nuevas tecnologías, ¿ya?
en la sociedad, tienen también impacto en la educación. La tecnología ahora, lo queramos o no, tiene un impacto en la educación y sobre todo en la modalidad denominada la educación a distancia. Entonces, ¿cómo? Utilizando la virtualidad, ¿ya? Y donde se han diseñado también diversos ambientes de aprendizaje o los entornos virtuales de aprendizaje, que es el EVA, que también aprendimos acá, ¿no? ¿Cómo? A través de diferentes maneras de interacción didáctica, ¿ya? O sea, los programas que acabo de presentar en este momento, que facilitan y mejoran mucho el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, los recursos de la web, entre los que puedo mencionar que hemos visto en este curso de FADLA, que son los foros, los videos, los blogs, wikis, las revistas digitales, los museos virtuales, los chats, las videoconferencias, incluso las redes sociales, ¿ya? Entre otros, deben convertirse en generadores del conocimiento a través de contenidos específicos, ¿ya? Como por ejemplo el uso de la plataforma Moodle, que tanto he mencionado porque eso utilizamos bastante, sobre todo yo en la universidad, ¿ya? Tales como la plataforma Moodle, sus características, sus beneficios y todos aquellos concebidos para hacer del aprendizaje semipresencial que sea un aprendizaje activo, no pasivo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? A ver, que por ejemplo, la construcción de espacios para este desarrollo de experiencias del aprendizaje combinado con el B-Learning, ¿ya? Como apoyo a diferentes asignaturas, ¿ya? Que corresponden a los planes de estudio de cada universidad o de cada institución educativa, ¿ya? En mi caso de una institución universitaria, pueden convertirse como objetivo principal en todas las instituciones. Entonces, de manera que este proceso de enseñanza-aprendizaje se transforme en algo motivante para el estudiante, ¿ya? Y que el profesor y el estudiante construyan juntos el conocimiento. Entonces, este es el objetivo de este tipo de metodología, ¿ya? Y las instituciones de educación universitaria y también los colegios necesitan capacitar a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas, ¿ya? Para emplearles como recursos didácticos, ¿ya? En las diferentes asignaturas que imparten, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el procesamiento cognitivo de la información está apoyado ahora por la tecnología. Y a medida que el conocimiento va evolucionando, a medida que el conocimiento evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más importante que el contenido actual que se posee también. Pero ambas cosas son importantes, tanto el conocimiento actual, el contenido actual que una persona puede tener acceso y también el acceso que se tenga para aumentar ese conocimiento, para aumentar el conocimiento y de manera que la persona tenga un conocimiento significativo, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿ya? Voy a presentar un ejemplo, ¿ya? De cómo yo he utilizado el B-Learning en mi aula. Entonces, por ejemplo, yo soy profesora de inglés en una universidad y yo lo que hice es hacer que mis alumnos hagan un proyecto de un programa de viajes, ¿ya? Entonces, o sea, en el cual ellos tenían que hacer un video, ¿ya? Describiendo lugares turísticos, ¿ya? Utilizando estructuras gramaticales y el vocabulario. Entonces, la clase tenía un componente obviamente presencial y el componente virtual. Entonces, en el componente presencial los estudiantes aprendían, por ejemplo, las estructuras gramaticales, practicaban el vocabulario, tenían pequeñas presentaciones para practicar la parte de gramática y en la parte virtual, que era el 50%, veían videos que estaban relacionados a, por ejemplo, a estos programas de guías de turísticos, ¿ya? Y también los estudiantes durante 2 semanas hacían trabajos de investigación, ¿ya? Para su proyecto final,
Es decir, tenían que hablar acerca de lugares, de comidas, de actividades, de experiencias de vacaciones, tradiciones, tradiciones culturales, tradiciones de comida, de cualquier lugar del mundo que ellos escojan, ¿ya? Y ellos tenían que preparar un video utilizando cualquier programa de simulación de los que acabo de mencionar y tenían que preparar este video y subirlo a YouTube. Entonces, el proyecto aquí consiste en que ellos tenían que, era un juego de roles, que tenían que unirse en un grupo y que unos estudiantes eran periodistas y otros eran turistas, ¿ya? Entonces tenían que utilizar varias estructuras gramaticales, como por ejemplo el reported speech, ¿ya? Y también la voz pasiva para describir experiencias y tradiciones en cualquier lugar del mundo que ellos elijan, es decir, hablar de platos típicos, de festividades, de días importantes, ¿ya? Y también para hablar de experiencias durante el viaje. Y también tenían que utilizar, por ejemplo, relative clauses para hablar de lugares especiales o hablar de, por ejemplo, de los productos que se producían en ese lugar, los productos nacionales. Y la voz pasiva para hablar de, por ejemplo, de cómo se preparaban los platos, etcétera, etcétera, de cómo se desarrollaban las diferentes festividades en los lugares que ellos escogían. Entonces, aquí tenían ejemplos de cómo tenían ellos de cómo tenían que ellos presentar la información. Entonces, básicamente los alumnos tenían que utilizar bastante aquí la tecnología, o sea, se tenían que valer de videos posteados en la plataforma y también de documentos, leer documentos, ver videos y tenían que ellos aprender haciendo, como realizando el video de su programa de guía de turismo, ¿no? Practicando lo que se aprendió en la clase, de manera que tenían el componente presencial y el componente virtual, porque los alumnos utilizaron los dos, ¿ya? Y de esa manera se construyó un aprendizaje significativo que salió fuera del aula, ¿ya? Entonces, eso es todo y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Buenas noches.